Bueno, de esta manera continuamos en Inversión en el Sur, estamos de visita en el Bahía Blanca, Plaza Shopping. Aquí se da inicio a una serie de conferencias de una empresa muy importante, bahiense, de climas. Bueno, que en realidad las charlas, las conferencias, más bien están orientadas a la construcción. Como no podíamos perder la oportunidad de venir a hablar acá con el amigo Lieberman, lo perseguimos y hasta acá llegamos. Oscar, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, acá no me puedo escapar. No, ¿Me encontraste? no, acá no te puedes escapar. Bueno, la verdad, la charla muy interesante. Me han quedado algunas cositas que me gustaría llevarlas a la economía en general para no sentarnos en un rubro solo. A ver, no tenemos reforma laboral, no tenemos una reforma impositiva. Básicamente, bueno, lo dijiste también en la charla, no existe un programa económico. Pero sí me pareció muy interesante alguna pregunta que te hicieron por ahí. ¿Cómo nos ponemos competitivos en el medio de este berenjenal, no? Bueno, hay cosas en las que podemos ponernos competitivos y cosas en las que no. Esto de no tener las reformas que tenemos que hacer fiscales, tanto en el gasto como en los tributos, de no tener una buena reforma laboral y modernizar las relaciones laborales, de tener un Estado que es insostenible, lo que te está dando a las claras es una señal de que la Argentina hoy como está es un país inviable. Es un país inviable porque el sector que trabaja y genera la riqueza, que es el sector privado, no puede sostener este tamaño de Estado y al sector privado, aún si uno no tuviera la hipótesis de querer crecer. Ni hablamos si queremos crecer. Entonces, eso nos está poniendo en la agenda prioritaria el hecho de que hay que trabajar en una reforma muy profunda. No hay expectativas de que durante el año de gobierno que quede este gobierno lo pueda hacer. Y el gobierno que sí, que venga, sea del palo que sea, si no tiene un consenso de toda la dirigencia política para hacerlo, lo que va a suceder es lo que sucede siempre en Argentina. En algún momento esto va a ser un shock y corregiremos al estilo viejo. Mientras tanto, lo que hay son oportunidades de sectores que, dado que la economía está así, pueden suplir lo que se debería estar desarrollando del Estado, haciendo desarrollo del sector privado y para los cuales existe alguna ventaja. Por ejemplo, esta cosa de que como la Argentina no tiene moneda, porque el peso no existe, realmente, la verdad es que no existe, el peso se murió en el 75 y ya debería estar purgando una perpetua Celestino Rodrigo y después hicimos varios intentos por fabricar una moneda, fabricamos los ley 1888 moneda nacional, el australes, el peso, el patacón, los lecop, de vuelta el lecor en Córdoba. Eso, sí, los bocades, tuviste varios de esos, hasta que hicimos hacer los eurodólares con los EDIN, y aquí estamos sin moneda, buscando una moneda dura. Parte de la moneda dura va a ir al dólar, como siempre, y hay parte de la búsqueda de moneda dura que va, por ejemplo, a la inversión en ladrillos, y ese tipo de búsqueda es una forma, tiene un efecto positivo sobre por lo menos el desarrollo de la construcción, la industria de los desarrollos. Ya que mencionás la necesidad de consenso a nivel de dirigentes que hace falta, y me retrotrae esto a una conversación que tuvimos, bueno, este es el tercer año de gobierno, que tuvimos al finalizar el primer año de gobierno. Se perdió la oportunidad ahí de hacer el gran consenso nacional, digamos. Perdió esa oportunidad en los primeros 6 meses y luego a lo largo del primer año. ¿Por qué? Primero por un error de comunicación y segundo por un error de autoengaño. Es decir, el primer error de comunicación es que el gobierno tendría que haber sincerado el problema que tenía y explicarle a la población que solucionar el problema llevaba como mínimo 2 periodos de gobierno. No con el afán de quedarse, sino para que la gente visualice que se venían 4 años de hacer y de ver poco. Ese fue un gran error. El segundo error, que fue el error más grave, es que tanto tirar buenas ondas se creyó su propio cuento de que Nuren lo podía arreglar y no lo pudo arreglar. Y despareció una oportunidad histórica, ¿por qué? Porque este es un gobierno que, no teniendo mayoría en ninguna de las cámaras, durante el primer año de gobierno tuvo el récord de aprobación de leyes. O sea que ahí sí tenía un consenso. Entiendo que no es lo mismo aprobar leyes que tienen que ver con el ejercicio del poder que aprobar leyes de autooperación, porque, o sea, decirle a los dirigentes políticos del partido que sea, muchachos, nos vamos a recortar los gastos, no es compatible con, por ejemplo, el presupuesto 2019, donde tenés 1.900 millones de pesos de presupuesto en la Biblioteca del Congreso. Yo quiero leer ahí, Es una locura el Estado que tenemos. Ahora, Tiene un
dato que a mí me parece de lo más lindo, simpático, que es que tiene 1.501 empleados. Porque yo te digo que tiene 1.500 empleados, suena feo, pero el 1 le da como un toque, así 1.501. Está más realista, ¿no? Y sí, lo hace parecer así como cercano, digamos. Porque uno piensa en el 1, che, José, vos que tenés 1.900 millones de pesos para gastar en el año en libros. Oscar, bueno, justamente hablando de la enormidad del Estado, uno ve una mochila demasiado pesada, básicamente en la política, y a la vez, qué sé yo, el común de la gente empieza a tener miedo a que mañana venga por la educación, mañana vengan por la salud. Quiero decir, si bien hoy te dan realmente muy poco, probablemente mañana no te den nada, que se va a empezar a arancelar todo. Inevitablemente es así, inevitablemente te colapsa el sistema previsional. ¿Por qué? Porque tenés un Estado enorme que no lo podés, o sea, cuyo peso está haciendo imposible que el sector privado despegue. La Argentina, hasta que eso no se acomode, no despega. Entramos en un estado estacionario de 5 años y medio de recesión y va a quedar ahí. Entonces, si ese peso no te permite arrancar el sector privado, cada vez menos vas a poder aportarle a un Estado que además tiene la ineficiencia de devolvértelo mal. Entonces, yo dividiría el debate en 2 etapas. Primero, desideologizaría la primera, ¿sí? Y después discutimos normativamente. O sea, primero yo diría, ¿cuánto es la magnitud, cuánto es la plata que el sector privado puede darle al Estado compatible con crecer? Cuando hablo de crecer no hablo de corporación, hablo de crecer todos, de que el país crezca y que todo el mundo vea ese crecimiento. Eso te implica un número que le vas a dar al Estado, no más que eso, y para recaudar ese número, ¿cuál es el diseño tributario que hace que el crecimiento sea parejo para todos y no sea solamente concentrado para algunos? Esa es la primera discusión que tenés que tener. Que en todo caso la carga normativa estaría en esto de que diseñes un sistema tributario progresivo para que el que tiene menos tenga mejores condiciones de oportunidad que el que tiene más. Después de eso, discutí qué funciones le querés dar al Estado en función, que ahí sí es normativo, yo quiero que el Estado me dé educación, quiero que estamos ahí. Y después de eso, ¿cuáles son los instrumentos con los que lo haces eficiente? Que nítidamente no son el ejemplo que es un emergente, un botoncito nomás de los 1.900 millones en la biblioteca del Congreso. O sea, ¿cuáles son los instrumentos para hacerlo? Esos son los pasos hacia una Argentina que pueda crecer. Si no, entramos en algo muy peligroso, porque es la primera vez que la Argentina entra en una recesión estacionaria. Estamos en un estado donde o viene otro shock de esos brutales, donde volvemos a caer y hacemos un plan al estilo de lo que fue el plan austral, la convergencia. Se puede caer más, podemos caer más. No, esto puede estallar. O sea, yo te lo diría al revés. Si hoy la Argentina tiene una corrida muy fuerte, ¿qué sucedería? Lo que sucedió en el 2001, lo que sucedió cada vez que tuvimos una crisis. Se te va el dólar a, no sé, 120 pesos, 130 pesos, dejás congelados los salarios públicos y el gasto estatal, haces que pase menos de esto a vía recesión, a precios y a salarios privados, y arrancás con 6 meses pero te morís, despacito y con un programa de crecimiento la Argentina empieza a crecer. Pero esa es la vieja historia de la Argentina de shock. Por no haber hecho el shock moderado que se tendría que haber hecho cuando asumió Macri, con esta historia del gradualismo, tenemos latente esa cuestión. ¿Y ahora cuál es el desafío? O nuestra dirigencia política toma, pero con responsabilidad, ese fenómeno y hace las intervenciones con seriedad, o el mercado lo va a hacer mal, porque lo que no hace el Estado, lo hace el mercado, y lo hace mal, naturalmente. Digamos que lo mejor que puede pasar, en definitiva, en este 2019, nos quedamos quietitos hasta octubre y nos ponemos a discutir todo en octubre. Mira, la metáfora que yo te hago es que la Argentina hoy, en términos económicos, en el 2012 es un equilibrista que está sobre un precipicio muy grande que tiene que llegar a la otra orilla. Entonces, tiene altísimas chances. Yo te digo, las mayores chances que tiene es de llegar. Ahora, cuando llegue, del otro lado tiene un trabajo enorme para hacer. Entonces, nuestra otra orilla es el año que viene. Entonces, la Argentina tiene que atravesar haciendo equilibrio con muchísimo cuidado el 2019 para llegar al próximo año, que es donde realmente vas a tener que trabajar a lo bestia para hacer estas correcciones. También tiene chances de caerse, no es que tenemos comprado, no es que no hay alguna posibilidad de que no es la máxima. Yo te diría que tampoco andar asustando a la gente, o sea, te diría que como están las cosas hoy, con esta banda cambiaria donde no iba a intervenir el Banco Central ni debajo ni arriba, pero ahora va a intervenir en el medio también, o sea, es una banda de no intervención con intervención, porque es básicamente lo que pasó ahora con los 9.600 millones que le mandan para vender 60 palos diarios para evitar... ¿Que con eso qué querés hacer? Bueno, como la banda se fue muy arriba y es muy grande y no sabemos si la podemos parar, claro, evitar que se mueva mucho dentro de la banda. Bueno, con toda esta artillería yo te diría que tenés chances altas de llegar a fin de año
quieto, razonable, con una inflación muy alta, con un dólar más alto pero bastante estable y con una recesión importante. Esa es la fotografía del año. No descarto que si aparece qué sé yo, un estornudo en China, un bostezo en Turquía o no sé, un tropezón en España nos pase otra cosa, pero la chance es más grande. Ahora, cuando lleguemos tenemos que estar preparados para que o se ponen de acuerdo todos los partidos en tomar en serio esto y hacer un programa en serio, un programa como hizo Nueva Zelanda, como hizo Israel cuando combatió la inflación, o lo va a hacer el mercado y lo va a hacer mal. Te vamos a seguir persiguiendo, gracias. Y me van a seguir alcanzando. Muchas gracias a ustedes.